novela relatada. Inimpugnable, por Carmen Nicole. La historia de Lolita, la historia de una venganza. Primer capítulo, Dolores. Lolita había nacido un 21 de noviembre, en Valencia, en un día gris y lleno de viento que parecía anticipar el infortunio. Su madre la bautizó con el nombre de Dolores, como si su destino ya estuviera marcado, y fue su padre quien, con cariño y ternura, empezó a llamarla Lolita, para suavizar la dureza de ese nombre. Mi Lolita, decía, como si fuera su tesoro más preciado, un resplandor cálido en medio de un hogar lleno de silencios y sombras. A los 7 años, Lolita perdió a ese hombre que era todo para ella. Su padre, un empresario en la industria de hilaturas, falleció inesperadamente, dejando un vacío insuperable en el hogar. Para Lolita, el mundo cambió de un día para otro. La risa de su padre y su olor a tabaco mezclado con algodón desaparecieron, y en su lugar quedó un silencio sofocante que su madre, Vicenteta, intentaba llenar con palabras que sonaban huecas. Nada lograba consolar a Lolita, ni los abrazos, ni las historias de consuelo que su madre intentaba contarle al pie de su cama cada noche. Para Vicenteta, aquella pérdida fue también una liberación velada. Su esposo había sido un hombre autoritario, y ella, resignada a ser una mujer de pocas opciones en una época en la que las mujeres ni siquiera podían tener cuentas propias, asumía que viviría en la sombra de su hija. Pero, al mismo tiempo, resentía el dolor inquebrantable de Lolita, la devoción que mostraba hacia un padre que ya no estaba y la mirada ausente que tanto la irritaba, como si le dijera que ella nunca podría llenar su vacío. Aquel duelo silencioso no era solo por la pérdida de su padre, era la transición de una niña a una especie de estatua, una belleza helada a la que nadie lograba arrancar una sonrisa verdadera. Lolita no se sentía en su lugar en el mundo, se limitaba a observar desde las esquinas, y su mirada clara y serena escondía un dolor profundo que los demás no comprendían. En la escuela, las burlas se volvieron cotidianas, los chicos la molestaban por su apariencia, y las chicas, por su belleza. Pero la pérdida de su padre la había endurecido. Aguantaba en silencio, sin rebelarse, mientras el tiempo pasaba y su tristeza se convertía en parte de ella. Así, su infancia se fue desvaneciendo sin que nadie hiciera algo para salvarla de ese vacío. En un trato que no supo nunca cómo ni cuándo sucedió, la fábrica de hilaturas, el legado de su padre, pasó a manos del encargado, un hombre sin escrúpulos que engañó a Vicenteta con una paga mensual insignificante. La madre de Lolita, resignada, aceptó el trato para poder seguir adelante, sin comprender el alcance de lo que había perdido. Las tardes en Valencia se volvieron monótonas y solitarias. Vicenteta no podía permitirse muchas cosas y el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Lolita pasó los años encerrada en su propio mundo, soñando con algo que ni ella misma podía describir, como una especie de refugio secreto al que nadie tenía acceso. Su belleza crecía sin que ella misma se diera cuenta, y en su interior se fortalecía una especie de tristeza inmóvil, como si la vida le hubiera quitado la capacidad de sentir plenamente. Los niños la llamaban rara, y los adultos simplemente desviaban la mirada, incapaces de enfrentar la intensidad de esa niña que parecía ausente. Lolita cumplía cada año con el peso de una tristeza que se hacía más profunda, y su madre, incapaz de entenderla, comenzó a distanciarse de ella. Con el tiempo, Vicenteta apenas reconocía a su hija, esa joven de belleza helada, tan distinta a la niña que había nacido en un noviembre ventoso. El 21 de noviembre de 1975, Lolita cumplió 16 años. La celebración fue silenciosa, apenas un par de palabras de felicitación de su madre, quien en el fondo miraba a su hija con resentimiento y admiración, como si albergara un deseo oculto de poseer aquella juventud y belleza que Lolita exhibía sin saberlo. Ese mismo año,
en Barcelona, alguien que cambiaría su vida para siempre se preparaba para un encuentro que marcaría el destino de ambos. Inimpugnable, por Carmen Nicole. Segundo capítulo, el encuentro. Lolita jamás olvidaría la primera vez que vio a Eudald. No tenía forma de imaginar lo que significaría para ella aquel encuentro que su madre, Vicenteta, había provocado de manera inocente. Habían ido juntas a Barcelona a visitar a una amiga de Vicenteta que acababa de dar a luz en la maternidad, un hospital con una fama respetable y un aire solemne que intimidaba a la joven Lolita. La amiga de su madre, Chelo, aunque exhausta por el parto, las recibió con la calidez que le quedaba entre risas apagadas por la debilidad. Lolita sintió que estaba en un lugar extraño, aún no acababa de entender por qué Gloria había tenido un hermanito. Tampoco cómo era posible que naciesen de dentro de Chelo. Fue en esa misma habitación, con las paredes pintadas de un blanco que hacía arder los ojos, donde Eudald hizo su entrada. Él era un hombre de complexión fuerte, con una mirada seria que rápidamente se volvió hacia Lolita, la cual no pudo evitar bajar los ojos al notar la intensidad de ese hombre que parecía leerla de una sola ojeada. Era el director médico de la maternidad, un joven respetado en su ámbito. Sus movimientos denotaban una seguridad y precisión que no pasaron desapercibidos para nadie en la sala. Al mirarla, una pequeña sonrisa surgió en sus labios. ¿Qué tienes aquí?, preguntó suavemente, señalando un pequeño granito en la mejilla de Lolita. Con esa sonrisa y un tono delicado, Eudald rompió la distancia que había entre ellos y comenzó una conversación que, a Lolita, le hizo sentirse importante, casi en el centro de la escena. Su madre, sorprendida de que el atractivo médico le prestara tanta atención a su hija, no tardó en ver en él una figura de autoridad y, tal vez, de respeto y admiración. Eudald le explicó que ese granito en la mejilla podía ser una pequeña señal de un desbalance hormonal y, si querían, podía revisarla en su consulta esa misma tarde. La madre, honrada de recibir tal atención, aceptó la propuesta sin dudar, agradecida de que un médico tan prestigioso se preocupara por una joven como su hija. Aquel hombre de aspecto moreno, tanto en su cabello como en su tez y sus ojos, usaba una voz tranquila, cercana. Su traje, perfectamente planchado, se podía ver por debajo de una bata inmaculadamente blanca. Sin duda, a Vicenteta le parecía un hombre sumamente deseable. Aquella tarde, en la consulta privada de Eudald, el ambiente era distinto. Lolita estaba nerviosa y Eudald percibió el leve temblor de sus manos cuando se las estrechó con la suavidad calculada de alguien que sabe controlar cada movimiento. Para ella, el lugar tenía un aire sofisticado y, a la vez, rancio. Las paredes estaban decoradas con cuadros de temas médicos y filosóficos, y un tenue olor a desinfectante impregnaba el aire. Eudald observaba cada detalle de ella, cada palabra y cada gesto. Le fascinaba esa mezcla de inocencia y belleza tan difícil de encontrar, y sabía perfectamente lo que quería de ella. Vicenteta, encantada con la atención que el médico les brindaba, apenas notaba el interés real de Eudald, quien hablaba de temas médicos complejos para impresionar, buscando cautivar tanto a madre como a hija. Les explicó que Lolita estaba en una etapa de desarrollo delicada y que, para mantener un equilibrio hormonal adecuado, necesitaba algunos cuidados especiales. Nada grave, solo algo que debemos atender con cuidado. Unas simples pastillas anticonceptivas, por un breve tiempo, podrán rebajar su acné. Es algo relativamente novedoso pero no es peligroso si tiene ya el periodo, decía, mientras miraba a Vicenteta, pensando que, por su expresión, aquella mujer no sabía de qué le hablaba, a pesar de que llevaban más de una década en España. Vicenteta le respondió que hacía ya 2 años que tenía la regla y que podían probar tal tratamiento. Fue al final de la consulta cuando Eudald sugirió, con la misma calma de quien invita a una charla más, que Lolita y él podrían verse de vez en cuando.
Podrían salir a tomar un helado o a pasear, una simple distracción que le haría bien a la joven, para aliviar el estrés que él podía percibir en su mirada y en su cuerpo. Vicenteta, sorprendida y celosa, pero agradecida y complacida, aceptó la oferta casi de inmediato, convencida de que aquel hombre representaba una figura imponente y de protección para su hija. Incluso, quizá, para ambas. Con ese primer sí de su madre, Lolita y Eudald comenzaron a verse de tanto en tanto, siempre en entornos aparentemente inocentes y, casi siempre, acompañados por Vicenteta. Para Lolita, aquellos encuentros tenían el sabor de algo nuevo, un respiro ante la monotonía de su vida, marcada por el vacío de una pérdida que aún dolía. Eudald se le acercaba con amabilidad, siempre atento a cualquier detalle, escuchando sus palabras y regalándole miradas que hacían que su corazón latiera más rápido, sobre todo cuando conseguían quedar sin la compañía de la madre, algo que Eudald procuraba con facilidad. Para Lolita, él era una figura estable en medio de la confusión de su juventud. Y aunque aún no lograba ponerle nombre a lo que sentía, comenzaba a experimentar algo que jamás había sentido antes, un deseo latente, el anhelo de estar cerca de alguien que parecía conocer cada uno de sus pensamientos. Aquellos encuentros, aparentemente simples y casuales, iban tejiendo entre ellos una conexión que ni ella ni su madre podían prever dónde acabaría. Inimpugnable, por Carmen Nicole. Tercer capítulo, un helado de fresa. Era una tarde soleada, de esas pocas en las que, en Barcelona, el cielo parece no tener límites. Eudald y Lolita caminaban juntos hacia la heladería, uno al lado del otro, ella con una sonrisa nerviosa y él con una mirada firme, calmada y segura. Cada vez que se encontraban, Lolita sentía cómo sus dudas y sus inseguridades se desvanecían. Junto a Eudald, el mundo parecía ordenarse de una forma que nunca había experimentado. De hecho, jamás había soñado con salir con ningún chico, menos aún con un hombre tan apuesto. Era como si alguien le diera el lugar que ella nunca supo imaginar ni sería capaz de pedir. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana y Eudald trajo un helado de fresa para Lolita y uno de café para él. Mientras el sol iluminaba su rostro, Eudald comenzó a hablar sobre su trabajo en la maternidad. Le contaba historias de pacientes, de vidas nuevas que nacían cada día. Lolita le había preguntado cómo nacían los bebés y él le explicó por qué nacían, cómo y qué era lo que producía su gestación. Para ella, cada historia era un mundo fascinante y lejano al que él tenía acceso exclusivo. Eudald hablaba con calma, sin prisa, pausando cada tanto para observar la reacción de Lolita, deleitándose con cada destello de admiración que se reflejaba en sus ojos. Estaba claro que no contaba con mucha picardía. La conversación giró, de repente, hacia temas más personales. Él, con una habilidad casi imperceptible, comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sobre sus temores y sus sueños. Al principio, Lolita respondió tímidamente, pero poco a poco se fue abriendo. Le habló de su padre, de cómo había muerto cuando ella tenía 7 años, y de cómo nunca había vuelto a sentirse igual desde entonces. Eudald la escuchaba con una atención que la hacía sentir especial y sus palabras parecían aliviar esa carga pesada que llevaba desde la infancia. Yo también perdí a mis padres, le confesó, con un tono de voz bajo y un gesto de tristeza en el rostro. Fue un accidente de coche cuando venían a visitarme para celebrar que había terminado mis estudios. Esa pérdida me cambió la vida, Lolita. Lolita, sonó distinto en su voz. Ella levantó la mirada, sorprendida por la confesión de Eudald. Él no había mencionado aquello antes, y en ese momento, Lolita sintió una conexión indescriptible, como si compartieran una misma herida. Sin saber bien cómo reaccionar, tomó su mano sobre la mesa en un impulso casi inconsciente. Él la miró, sorprendido, y no apartó la mano. Un silencio profundo se instaló entre ellos,
un silencio cargado de algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos podían sentir, cada uno a su manera. A partir de aquel día, los encuentros se hicieron más frecuentes. Eudald la buscaba cada vez más seguido, y Lolita, sin darse cuenta, se había vuelto dependiente de aquellas salidas, de la atención y de la calidez que él le ofrecía. Su madre, sin cuestionar nada, veía en esos encuentros una oportunidad para que su hija aprendiera, tal vez para que encontrara algo de estabilidad en una vida marcada por tantas pérdidas. Pero en cada mirada de Eudald, en cada conversación aparentemente inofensiva, había una intención que él cuidaba de mantener velada, calculando cada gesto, cada palabra. Durante un paseo por el parque de la Ciutadella, Eudald, con un tono aparentemente casual, le habló sobre el amor. No se declaró, pero sus palabras estaban llenas de insinuaciones, de ideas que ella escuchaba como si fueran confesiones secretas. Le habló de cómo, a veces, las almas se encuentran y se reconocen sin importar la edad o las circunstancias. Lolita, fascinada y algo ruborizada, pero entregada, lo escuchaba sin poder ver el juego subterráneo que él desplegaba frente a ella. Eudald le explicó que, en muchas ocasiones, el amor no se entiende, que va más allá de lo que los demás piensan o creen correcto. A Lolita esas palabras le resultaban intrigantes, como si él estuviera hablándole de algo que aún no comprendía, pero que anhelaba descubrir. En ese momento, fue él quien tomó la mano de Lolita, con suavidad. Ella sintió una calidez desconocida que la llenó de un vértigo agradable, como si estuviera a punto de cruzar una línea que la convertiría en alguien nuevo. «Eres muy especial, Lolita», dijo él, mirándola a los ojos. «Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario. Tú eres digna de ser amada y protegida». Con esas palabras, Lolita sintió que algo se encendía en su interior. Por primera vez, alguien le decía que ella merecía ser querida, que era alguien valiosa. La emoción la embriagaba, y en ese momento, solo pudo asentir en silencio, mirándolo con cierta devoción. ¿Era eso sentirse mujer? Su padre, a pesar del amor que sentía por ella, no parecía haber sentido tanta cercanía hacia su madre y, Lolita, aunque inocente aún, temía que ser mujer fuera ser como su madre. Aquel día, cuando llegó a casa, Vicenteta sabía que Lolita había pasado la tarde con Eudald y aquello era un privilegio que solo una mujer afortunada podía tener. Quizá demasiado para su hija. Su amor de madre era un amor complejo. Para ella, el luto parecía que debía durar para siempre, pero solo porque su educación la conducía a ese estar. Sin embargo, de nuevo, el amor de un hombre importante en la vida de Vicenteta recaía con fuerza en su hija. Le decía a Lolita, es un hombre de bien, un caballero que se preocupa por ti. Quería que Eudald estuviese en sus vidas, pero, ¿solo por el bien de su hija? Aquella noche, en la soledad de su habitación, Lolita se preguntó qué significaban realmente las palabras de Eudald y si aquel interés en ella era tan sincero como parecía o si había algo más, algo que no podía definir. Dentro de su inocencia, también pensaba en que las palabras que le había expresado su madre no sonaban del todo sinceras. Algo la intranquilizaba. Las noches siguientes, mientras intentaba conciliar el sueño, su mente volvía una y otra vez a sus palabras. Sentía un ardor extraño en el pecho, una mezcla de admiración, miedo y anhelo que se agolpaba en su mente. Eudald había conseguido sembrar en ella una semilla de dependencia, de deseo, de esa devoción que él sabía alimentar con sutil precisión. Inimpugnable, por Carmen Nicol. Capítulo 4. Una visita inesperada. Lolita observaba la vida pasar desde la ventana de su habitación en su casa de Valencia. La luz del atardecer cubría las calles con un brillo dorado, y ella sentía como esa calidez contrastaba con la frialdad que invadía su hogar desde que su padre había fallecido.
A pesar de que habían pasado ya algunos años desde esa pérdida, la tristeza seguía instalada en su corazón. Su madre, por su parte, parecía haber llenado el vacío con las atenciones de Eudald, quien se volvía cada vez más cercano y presente en sus vidas. Era una tarde como cualquier otra cuando un coche se detuvo frente a la casa. Desde la ventana, Lolita reconoció a Eudald al instante, su silueta elegante y segura bajando del vehículo con su talante habitual. No era una visita programada, y eso la tomó por sorpresa. Se miró en el espejo, peinó su cabello con los dedos, y se apresuró a bajar al recibidor, donde su madre ya estaba abriendo la puerta con una amplia sonrisa. «Eudald, qué sorpresa verte por aquí», dijo Vicenteta, con una emoción apenas disimulada. «Pasa por favor. Nos alegra tanto recibirte». Eudald entró en la casa y se inclinó para besar a Vicenteta en la mejilla con formalidad. Luego, sus ojos se posaron en Lolita, quien se encontraba al final del pasillo, observándolo. «Buenas tardes, Lolita», le dijo con una sonrisa que ella sintió como si fuera solo para ella. «Espero no haber llegado en mal momento». Lolita negó con la cabeza rápidamente, tratando de ocultar el leve rubor en sus mejillas. «No, claro que no». «Es un placer verte, Eudald», respondió ella, sintiéndose torpe pero feliz. Vicenteta los dejó solos bajo la excusa de ir a preparar algo de merienda. En cuanto su madre se alejó, Eudald se acercó a Lolita, le cogió la mano algo más fuerte que las anteriores veces y la miró en silencio, disfrutando esa incómoda complicidad y, sobre todo, sus pensamientos. «Quería verte», le dijo en voz baja, casi como un susurro. «No podía dejar de pensar en nuestra última conversación». Lolita sintió que el corazón se le aceleraba. Notaba a Eudald algo intenso, nervioso. Un poco más cerca de ella. Sus brazos la habían intentado rodear pero acabó abrazándola para cuando regresó Vicenteta. «Yo también», murmuró, sin saber bien cómo había brotado de sus labios esa apresurada frase. «Es decir, pensé en lo que dijiste». Eudald sonrió, satisfecho, como si cada reacción de Lolita fuera una confirmación de lo que él esperaba de ella. Se inclinó y le susurró con suavidad. «Eres tan especial. Deseo que desarrollemos nuestra relación». Ella sintió como su pulso se aceleraba al escuchar esas palabras, y bajó la mirada, sin saber cómo responder. Aquel momento era demasiado intenso, pero una parte de ella deseaba quedarse en él, perderse en la admiración que Eudald le ofrecía. De pronto, Vicenteta los interrumpió. «Lolita, ven a ayudarme con la merienda», dándose cuenta del instante que estaba interrumpiendo. Lolita parpadeó, volviendo a la realidad, y asintió con nerviosismo. «Voy enseguida», respondió, y miró a Eudald una vez más antes de dirigirse hacia la cocina. Allí, su madre la miraba con una sonrisa que parecía cargada de secretos. Con la bandeja lista, se dirigieron hacia la sala, donde Eudald las esperaba, sentado en un sillón de pana. Mientras conversaban, él no dejaba de mirarla de una manera que Lolita no podía interpretar, una mezcla de ternura y algo más oscuro que le generaba un nerviosismo nuevo y recurrente. Al final de la velada, cuando Eudald se despidió, tomó nuevamente la mano de Lolita y la sostuvo por un momento, mirándola de nuevo intensamente. «Vendré a verte más a menudo», le dijo con firmeza. «Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Tienes el número de teléfono de mi consulta. Si te apetece algo o te sientes inquieta, puedes llamarme en cualquier momento de la tarde, las tardes que no haya venido». Lolita asintió, conteniendo la emoción y la confusión que le provocaban aquellas palabras y el carácter que había inundado el salón. Mientras el coche de Eudald se alejaba, ella se quedó en la puerta, observándolo hasta que se perdió en la distancia, con la sensación de que algo había cambiado. Vicenteta, tras la visita, hizo que su hija recogiese la mesa y fregase los platos. Aún no había decidido enseñarle a cocinar ni a prepararse para una futura vida que,
quizá la acechaba ya con paso firme. Una buena madre, en aquellos tiempos, se preocupaba de estas cosas. Tampoco le había hablado nunca sobre la intimidad entre hombre y mujer. ¿Para qué? Ya lo aprendería, como tuvo que aprenderlo ella, como tuvo que sufrirlo ella. Pero Eudald había tomado la iniciativa de irle comentando lo básico, algo de lo que Vicenteta, por supuesto, no tenía constancia. La confianza entre madre e hija, sin duda, dejaba mucho que desear. Al fin y al cabo, Vicenteta había sufrido de cierta envidia hacia su hija desde siempre. Quizá, en el futuro, podrían cambiar esas tornas. Inimpugnable, por Carmen Nicole. Quinto capítulo, la propuesta. En las semanas posteriores a aquella primera visita, Eudald comenzó a frecuentar la casa de Lolita con regularidad en momentos inesperados. Caballeroso, como siempre, cada vez que iba, llevaba algún pequeño obsequio, una caja de bombones, un ramo de flores frescas o alguna delicadeza que alegraba el día de madre e hija. Tan educado y tan atento que parecía haber aparecido en sus vidas como un salvador. Era como si una providencia les hubiese enviado a alguien que llenara el vacío de su hogar y, sin darse cuenta, empezaron a imaginarlo en su futuro, sobre todo Vicenteta. Eudald, hábil y persuasivo, sabía cómo acercarse a la que ya veía como su futura suegra. Sus conversaciones se tornaron cada vez más profundas, y con una delicadeza bien calculada, se ganó su confianza. Conseguía que se riese a carcajadas con anécdotas de su trabajo en la maternidad de Barcelona y le hablaba de los viajes que soñaba con hacer, también de sus años de estudio, e incluso, y sobre todo, de la importancia de la familia y de la religión. Vicenteta se veía reflejada en él, una persona entregada, abnegada y con valores. Por primera vez, desde la muerte de su esposo, se sentía vista y valorada. Una tarde de junio, mientras Lolita estaba en la escuela, Eudald apareció en la casa y sorprendió a Vicenteta con un almuerzo especial. Había preparado con detalle cada plato, un gesto que Vicenteta no recordaba haber recibido desde hacía años. Eudald se mostró atento, sirviéndole el mismo y mirándola con una intensidad que ella, nerviosa, evitaba. Vicenteta, comenzó él, después de un rato en silencio, hace tiempo que quería decirte algo importante. Ella lo miró, entre sorprendida y cautivada. Dime. Él tomó aire y entrelazó sus manos, como si estuviera a punto de tomar una decisión difícil. Desde que llegué a esta casa, me he sentido como en un refugio, dijo, bajando un poco la voz. Tú y tu hija habéis sido una luz en mi vida, y ya no puedo imaginarme lejos de vosotras. Vicenteta sintió como el corazón se le aceleraba, con un atisbo de esperanza que temía mostrar. Eudald, murmuró, sin atreverse a interrumpirlo más allá de ese susurro. Quisiera pedirte la mano de tu hija, continuó él, sin rodeos, dejando a Vicenteta sin aliento. Quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi poder para cuidarla, para darle la vida que merece. Se quedó petrificada. Por alguna absurda razón, había creído que la propuesta iba a ser para casarse con ella. Aunque sabía que a quien cortejaba siempre era a su hija, por cómo se había desarrollado esa tarde, pensó que se le iba a declarar a ella. ¿Estás seguro de esto, Eudald? Preguntó con una mezcla de incredulidad y esperanza. Lolita es tan joven.